Sé que emprender un negocio de bordado sin capital parece algo imposible, pero hace 6 años atrás lo hice. En este video te contaré cómo lo logré y cómo tú también podrías hacerlo. Antes de tener mi propio negocio, trabajé como empleado durante unos 7 años. En esos 7 años aprendí a bordar, a diseñar, operar maquinaria, a vender y a tratar con clientes. Estas habilidades y este aprendizaje me sirvió mucho en el momento de emprender mi negocio, pero la verdad la mayoría de las cosas las aprendí en el camino. En el momento en que inicié mi negocio, estaba en una situación económica bastante complicada. No me sobraba dinero, estaba viviendo en casa de mi abuela con mi mamá y con mi pareja. Habíamos construido un apartamento en parte del terreno de mi abuela y básicamente vivía al límite, tenía los gastos a tope, no me sobraba ni un centavo y quería cambiar esa situación. Pero ¿cómo emprendía un negocio si no tenía cómo invertir, no tenía maquinaria, no tenía nada? Tuve la facilidad de adquirir un pequeño crédito con el cual compré un kit de sublimación y empecé a hacer personalizado. Empecé a tener mis primeras ventas, mis primeros clientes. Como no quería tener gastos adicionales, no pagué un local comercial, empecé a trabajar desde casa, empecé a hacer publicaciones en redes sociales y empezó a llegar las primeras ventas. Una de las cosas que te recomiendo, hagas lo que puedas con lo que tienes y en donde estás. Trata de quitarte todas esas barreras de la cabeza. No necesitas nada específico para iniciar. Realmente, si quieres empezar tu negocio, solamente necesitas la idea y ganas. Muchas veces te venden la idea de emprendedor como alguien que tiene libertad, que tiene tiempo ilimitado, que tiene facilidad para estar viajando. De hecho, si vas a emprender tu propio negocio en el inicio, vas a tener que hacer todo prácticamente tú. Vas a tener que trabajar el doble, el triple de lo que trabajas como empleado. Y al principio no necesariamente vas a verlo reflejado en dinero. Si no estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios, ten esto en mente y te darás cuenta si emprender es o no es para ti. Luego que inicié mi negocio en casa, algunos clientes empezaron a preguntarme por servicios que yo no ofrecía. Uno de los problemas más grandes es que al principio no vas a tener para invertir en maquinaria, lo que me llevó a buscar a personas que ya estuvieran establecidas, que tuvieran su negocio y que ofrecieran esos servicios. Y los subcontrataba, es decir, un cliente venía y me pedía, necesito que borde estas camisetas con el logo de mi empresa. Creaba el diseño, le hacía la cotización, lo llevaba a bordar, le pagaba por su servicio y me quedaba una ganancia. Fija plazos de entrega claros y de hecho dale a tu cliente plazos de entrega mucho más amplios que lo que te da la persona que estás subcontratando. Lo que menos quieres es quedar mal con tus primeros clientes, quieres quedar bien y que terminen recomendándote más clientes. Tuve algunos inconvenientes con las personas que me proveían el servicio de bordados, me quedaron mal en varias ocasiones, la atención al cliente era malísima y esto me llevó a tener mi propia maquinaria. Me presentó una oportunidad de acceder a un dinero por parte de mi familia, le presenté que ya estaba funcionando, que estaba teniendo ventas y de esta forma me pudieron prestar el dinero para poder comprar mi primera máquina bordadora. Una vez teniendo esta máquina bordadora, quería de pronto aumentar la visibilidad que tenían los clientes sobre mí, que fuera más fácil de encontrar para poder generar más ventas. Todo esto que te estoy contando todavía tenía mi trabajo. No te recomiendo que lo dejes al principio. Ahorré de mi sueldo básico, averigué un local comercial en una zona bastante transitada. Encontré el local más económico que me podía permitir, pero con el mayor beneficio que me pudiera dar. Y solamente con el dinero del primer mes de arriendo del local, tomé la decisión y alquilé el local. Todas las personas conocidas me estaban diciendo que estaba loco, que estaba haciendo las cosas mal. Hay muchas personas que no te van a apoyar en ese momento, hay muchas personas que van a decir que no se puede, que para qué haces eso, que tienes un trabajo estable, quédate en tu trabajo. Va a ser difícil. Es posible que fracases también, tengo que ser claro, tengo que ser honesto, pero créeme que si lo puedes lograr, vale la pena. E igual si te equivocas, vas a aprender mucho. Toma tú la decisión, no puedes decirte que es el único camino, emprender. Hay muchas personas que trabajan y tienen oportunidad de escalar y tienen oportunidad de desarrollarse y de crecer. Si no tienes oportunidad de crecer y desarrollarte en tu trabajo y tienes la valentía de tomar la decisión, no escuches a las personas que de forma negativa no creen en ti y luego cuando triunfas dicen que sabían que podías lograrlo. Luego de tomar esta decisión de abrir el local comercial, empezó la carrera, tenía que poder costearme el costo del arriendo, los insumos de bordado, la factura de energía. En este momento el local comercial fue de gran ayuda, la gente llegaba y preguntaba, muchos empezaron a adquirir el servicio, seguí trabajando en mi trabajo, mi pareja me ayudó mucho, ella atendía el negocio, llegué a un trato con mi jefe, le dije que necesitaba trabajar solo medio tiempo, que iba a dejar todos los diseños y el trabajo que tenía pendiente listo hasta mediodía y de ahí en las horas de la tarde llegaba mi negocio. Él aceptó, como era una persona que aportaba mucho valor a su empresa, no quería que me fuera y de hecho le di un plazo límite de 6 meses para que buscara una persona para reemplazarme. También tenía una meta de que en 6 meses mi negocio tenía que producir suficiente para llegar a fin de mes y tener para pagar los gastos que ahora había adquirido, no necesitar mi trabajo.
Cuando inicié mi negocio, una de las razones por las que quería diferenciarme es porque quería eliminar la competencia. Cada vez que alguien llegaba y decía que estaba cotizando algo que en otra parte le dijeron que no se podía, buscaba la forma, experimentaba, la ponía a prueba, le colocaba precio, contactaba con el cliente y le entregaba su trabajo. La mayoría de las veces que hacía eso, por lo general el cliente se sorprendía, me decía, me dijeron que esto no se podía lograr. Esa persona hablaba bien de mí, me llevaba clientes y es una de las cosas que te recomiendo. Sé que hay cosas que no se pueden hacer, no todo se puede hacer, pero la mayoría de las cosas siempre hay una forma. Si tú haces cosas que otros competidores no se atreven a hacer, si lo haces de una forma distinta, no estás teniendo competencia. Cuando inicié no tenía capacidad de producción para sacar volúmenes. Lo que podía hacer es hacer un trabajo personalizado en el cual, como muchas otras empresas se negaban a hacerlo, yo tomaba estos trabajos y cobraba mucho más de lo que se podía cobrar por volumen. De esta forma tenía una rentabilidad bastante alta y aparte de eso mis clientes estaban contentos y me recomendaban. De hecho, es una muy buena forma de eliminar la competencia, porque aunque la competencia me criticaba y decía a mis clientes que yo no tenía capacidad de producción, muchas veces mi competencia me mandaba a hacer trabajos a mí porque yo hacía cosas que ellos no podían hacer, que no tenían el hambre de investigar y de probar cosas nuevas. Así que te recomiendo, que es algo que me ha servido, es algo que me ha podido sacar adelante en mi negocio, y es que siempre pruebes cosas nuevas. Yo lo que te recomiendo es que te enfoques en algo específico. Al principio me enfoqué en personalizados y en gorras bordadas y se me conoció por esto. Aprendí muchas técnicas de bordado en gorras, las cuales en la zona en donde estaba no se aplicaban. Se había vuelto una tendencia a lo que estaba haciendo, estaba innovando, estaba creando algo que la gente no había visto. Entonces te recomiendo que te enfoques en un sector como yo lo hice para que te hagas conocido por eso. Las personas decían, necesito bordar una gorra, te recomiendo con esta persona, es la mejor que hay para eso. De hecho, muchas veces cuando los clientes llegan a mi negocio decían, vine acá porque me dijeron que este era el mejor sitio para encontrar lo que estoy buscando. Mira hasta cuándo está dispuesto a pagar tu cliente por eso. No necesariamente el costo que maneja tu competencia, lo que necesitas saber es que lo que estás cobrando sea rentable para pagar todos tus gastos y te quede suficiente dinero. No mates a tu negocio cobrando menos, no vale la pena. Es inevitable que se presenten problemas. Empezaron a presentarse problemas en mi negocio. Empezó a dañarse mi maquinaria, empezamos a cometer errores con algunos trabajos de algunos clientes. Todas estas cosas son necesarias. Vas a cometer muchos errores en el camino. Yo cometí muchos errores y de hecho sigo cometiendo errores hoy en día. Lo importante es buscarles una solución rápida. Y de hecho estas soluciones se pueden convertir en servicios. Ten en cuenta de que un cliente acude a ti a buscar soluciones a problemas. Si tú le solucionas un problema a un cliente, el cliente te va a pagar por eso. Ten en cuenta todos los problemas que se te presentan en el negocio y es posible que eso pueda convertirse en un nuevo producto o un nuevo servicio por los cuales tus clientes van a estar contentos de pagarte. Uno de los errores bastante comunes que cometí es cuando el negocio empezó a ser exitoso, empezó a inflarse mi ego. Empecé a creer que yo podía hacer todo, que era invencible, que podía hacer lo que fuera. Empecé a no escuchar, empecé a no percibir las cosas tal cual como eran. Creía que la forma en que yo decía las cosas era la forma correcta y no había otra forma de hacer las cosas. A veces no escuchaba qué quería el cliente. Y algo importante es que no es lo que tú quieras ofrecerle al cliente, es lo que el cliente necesita. Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere o no tiene claro. Debes hacer las preguntas correctas para que entre tú y el cliente se den cuenta qué es lo que necesita, qué es lo más adecuado para él. Pasado un tiempo de que mi negocio fue exitoso, tuve que buscar colaboradores, tuve que contratar gente. De hecho, los 3 primeros meses tuve que contratar un operario para que trabajara en turno nocturno. Estábamos trabajando el negocio 24/7, muchas veces incluso los domingos y días festivos, para poder con la demanda que estábamos generando. El negocio se ha hecho exitoso, pero estaba cometiendo muchos errores, y es que al recibir bastante trabajo estaba empezando a tomar muchas malas decisiones y junto con mi ego estaba dando malos precios, estaba matando lentamente a mi negocio, estaba diluyendo la calidad que estaba ofreciendo al principio y estaba empezando a recibir trabajo por volumen, y por recibir esos trabajos por volumen estaba descartando a mi clientela inicial. Quiero compartir estos errores contigo porque hoy en día no le hace daño a mi ego compartirlo, y te recomendaría que no cometieras estos errores. Prueba nuevas cosas, pero no dejes de lado lo que te funcionó al principio, y valora a tus clientes iniciales, valora a tus clientes, no los cambies por clientes nuevos, es una mala idea. Aparte de eso, cada vez que recibes volumen te piden precios bajos y al final la rentabilidad baja. Esto es algo que estaba haciendo que al final sentía que trabajaba mucho, pero no veía la ganancia. Empecé a publicar mucho en redes sociales, ya que veía que muchos clientes vendían sus servicios por redes sociales y acudían a mí. Hacían lo mismo que yo al principio, me subcontrataban a mí. Eso es una de las formas en las que puedes conseguir muchos clientes y mucho trabajo, es formar alianzas.
Busca personas que tengan un negocio y en las cuales presten un servicio en el cual ellos subcontraten ese servicio. Por ejemplo, en redes sociales es muy fácil. Hay muchas personas que vendían personalizados, organizadores de eventos, fiestas, publicistas, los cuales ya ofrecían cierto servicio, pero no el que estaba ofreciendo. De hecho, también busqué confeccionistas que confeccionaban dotaciones y no ofrecían el servicio de bordado ni estampado. De esta forma, yo les ofrecía un servicio complementario que podía permitir que ellos le entregaran a sus clientes un servicio o un producto más completo. Tanto ellos se beneficiaban como yo me beneficiaba de esto. De esta forma, llevaran trabajo a mi empresa y que ellos lidiaran con los clientes. Me estaba librando del hecho de tener que tratar con todos esos clientes y simplemente recibir el trabajo. Así que te recomiendo que tengas presencia en redes sociales, te recomiendo que busques las formas más económicas y rentables para que la gente llegue a tu negocio. El flujo de clientes y el flujo de ingresos en tu negocio es la clave para que tu negocio siga vivo. Una de las cosas en las cuales siento que fallé y que de pronto pude haber hecho mejor es no invertir lo suficiente en el crecimiento de mi negocio al principio. Empecé a cambiar conforme iba ganando más en el negocio, conforme el negocio iba produciendo, empecé a cambiar mi estilo de vida, empecé a gastar más y hay algo que no tenía claro en ese momento y que te quiero hacer especial énfasis, es que el dinero de tu negocio no es tuyo. Quiero que tengas claro esto, no es tuyo. Tu negocio necesita dinero para crecer y para sobrevivir. Y si tú no haces crecer tu negocio con el paso del tiempo, tu negocio va a dejar de ser relevante. Tu negocio no va a poder sobrevivir. Esta es una de las razones por las cuales la mayoría de negocios quiebran y esta es una de las razones por las cuales estuve al borde de la quiebra varias veces. Cometí este error y no quisiera que cometieras este mismo error. Tienes que invertir todo lo que puedas en adquisición de clientes y en retención de clientes, en obtener clientes nuevos y en retener los que ya tienes. Si adquieres clientes nuevos y retienes los que ya tienes, va a llegar un punto en que no vas a poder sostener la demanda, por lo cual tienes que invertir tanto en empleados como en maquinaria, en insumos o en todo lo que necesites para poder atender a todos los clientes que ahora tienes. Si tienes esto claro, tu negocio va a crecer. Una de las últimas cosas que quiero compartir contigo es que en mi experiencia como emprendedor estaba siendo un jefe y no un líder, y esto era lo que no quería, básicamente hacer pasar a mis empleados por las mismas situaciones de las cuales yo me quejaba en el pasado. Entonces una de las cosas que hice era tratar de incentivar a mis trabajadores para que cada vez que ellos hicieran un esfuerzo adicional se viera recompensado. Otra cosa que quiero que tengas en cuenta es que la relación entre trabajador y empleado debe ser como tal. No es necesario que haya una jerarquía en el sentido de que te creas una persona superior, pero te recomiendo de que mantengas una relación seria y formal. Te recomiendo que seas el amigo de tus empleados, porque esto podría cambiar la percepción de tus empleados, podría generar demasiada confianza y esto podría hacer que bajen su rendimiento, puede hacer que se tomen confianza que no deben tomarse y que esto termine dañando la relación con tu empleado. He tenido que despedir empleados por esto y hoy en día no quiero volver a cometer ese mismo error. No te recomiendo que cometas ese error. Sé un líder, sé una persona justa, premia a tus empleados cuando lo amerite. Emprender mi negocio ha sido una de las experiencias más emocionantes, aterrorizantes, gratificantes que he tenido en mi vida. Una montaña rusa definitivamente. He tenido altibajos, he tenido momentos de duda, he tenido momentos en que nadie creía en mí, he tenido momentos en que la gente me ha apoyado, he tenido momentos en que estaba a punto de tirar la toalla, pero definitivamente es un aprendizaje. Si tienes la valentía de iniciar tu negocio, lo que te puedo recomendar es que aprendas de tus errores, que no tengas miedo de cometer errores, que no te paralices por miedo. Te recomiendo que inicies con poco riesgo, pero que inicies. Si te das cuenta en el camino que no es para ti, desiste, pero inténtalo. Y que tengas claro de que va a haber bastantes dificultades. No te voy a decir que es fácil, ni que hay una solución mágica, ni que hay una fórmula que voy a compartir que te va a hacer crecer. Pero si definitivamente no estás contento con tu situación actual, es mejor intentar hacer algo que quedarte de manos cruzadas. Quiero incentivarte a emprender tu negocio ya con las dificultades que conlleva. Quiero dejarte claro que ver videos, solamente ver videos, no sirve de nada si no tomas acción. No necesitas que sean grandes acciones, no necesitas hacer grandes inversiones. Toma la decisión, escribe tu idea de negocio, haz un plan de negocio, investiga qué te gustaría hacer y quiero hacer un compromiso contigo. Quiero enseñarte 3 habilidades básicas para emprender un negocio de bordado. Saber operar maquinaria o tener nociones básicas. Si vas a delegar estas responsabilidades, tienes que hablar con propiedad y poder saber de qué estás hablando. La segunda habilidad que necesitas es cómo crear diseños. No necesariamente tienes que ser un experto diseñador, pero puedes tener nociones básicas de cómo cambiar de tamaño, cómo cambiar colores, según qué tela, qué propiedades darle al bordado, entre otras. Hay una tercera habilidad que creo que necesitas para emprender tu negocio de bordado: aprender a ser un buen líder, en el sentido en que vas a tener que manejar muchas cosas en tu empresa, vas a tener que manejar personal, es algo difícil, vas a tener que delegar, aprender a vender, aprender a hacer marketing para que tu negocio crezca. Yo me comprometo a enseñar lo que sé en mis experiencias, el resto depende de ti.